éxitos, con bendiciones y que la hayan pasado bien en este descanso largo que tuvimos el pasado fin de semana y que hayan tenido unas excelentes fiestas patrias. Oye, pues qué bueno poder saludarlos de nuevo en este su curso de Derecho Procesal Administrativo. Vamos a compartirles pantalla para que así vayamos entrando en materia, como dicen, ¿verdad ustedes? Bueno, ¿me confirman si se logra ver por ahí la pantalla, por favor? Sí, licenciado, ya se ve la pantalla. Muy bien, muchas gracias, Nive. Bueno, en la última sesión empezamos a platicar acerca del diligenciamiento del proceso contencioso administrativo, iniciando con el planteamiento, cómo se redactaba la demanda, con algunas circunstancias muy particulares que regula la ley de lo contencioso administrativo para el tema de la demanda contenciosa. eh, Algunos requisitos que son necesarios cumplir para poder demandar en la vía contencioso administrativo. Luego, pues que al órgano administrativo demandado se le piden antecedentes e informe circunstanciado y ya con la demanda y los antecedentes, pues el tribunal finalmente examina nuestra demanda y admite o no a trámite nuestra demanda. Posteriormente a ello, se da el emplazamiento que es al órgano administrativo demandado, a la Procuraduría General de la Nación, a las personas que hayan aparecido con interés en el proceso y en el caso de cuestiones de fiscalización de Hacienda Pública también se le da audiencia a la Contraloría General de Cuentas, ¿verdad? A la Contraloría General de Cuentas. Luego del emplazamiento, pues se podían presentar o se pueden presentar las actitudes del demandado, que es más, no es más allá de la actitud que va a asumir el demandado respecto a la demanda que estamos presentando en su contra, que puede interponer excepciones previas, puede contestar la demanda en sentido negativo, puede contestar la demanda en sentido negativo, interponiendo excepciones perentorias, puede allanarse, puede haber una rebeldía o incluso puede haber una reconvención, ¿verdad? De eso platicamos en la última sesión, ¿verdad? De eso platicamos en la última sesión. Hoy vamos a seguir viendo cómo es que se diligencia el proceso contencioso administrativo. Y el siguiente paso es la prueba. Es la prueba. Bueno, cuando nosotros redactamos nuestro memorial de demanda o nuestro memorial de contestación en sentido negativo de la demanda, ¿verdad? Porque puede darse en cualquiera de las dos circunstancias, recuerden que nosotros no solamente vamos a estar en la parte que está demandando, también podemos estar en la parte que están demandando. Y por eso es importante tener los dos escenarios. Bueno, cuando nosotros redactamos nuestro memorial de demanda o de contestación de demanda, ofrecemos pruebas, ofrecemos medios de prueba. Estos medios de prueba, en este paso de la prueba, se van a recibir. Y para poderse recibir, los medios de prueba que se ofrecieron en los memoriales de demanda o de contestación de demanda, se tiene un plazo de 30 días. De 30 días. Esto lo vamos a encontrar regulado en el artículo 41 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. De una vez, por favor, tengamos siempre a la mano el Código Procesal Civil y la Ley del Organismo Judicial, por favor. Bueno, pero ahorita vamos al 41 de la Ley de lo Contencioso. Vean pues lo que establece el artículo 41 de lo Contencioso. La apertura a pruebas. Contestada la demanda y la reconvención en su caso, se abrirá a prueba el proceso por el plazo de 30 días, salvo que la cuestión sea de puro derecho, es decir, que sea evidente, que esté fundamentado realmente, caso en el cual se omitirá la apertura a prueba, la que también se omitirá cuando a juicio del tribunal existieren suficientes elementos de convicción en el expediente. La resolución por la que se omita la apertura a prueba será motivada. Bueno, entonces tenemos un plazo para presentar nuestras pruebas de 30 días. Pero puede ser de que nuestro caso esté tan suficientemente sustentado que el tribunal diga, no, aquí ya tengo los elementos suficientes de convicción para poder resolver, entonces omito el paso a prueba. Pero no solamente lo va a decir, tiene que plasmarlo en un documento. Emite una resolución en la cual establece que se va a omitir el paso de la prueba.
Pero esos son casos muy, muy particulares ustedes. Regularmente siempre se da la apertura a prueba como tal durante el plazo de los 30 días, ¿verdad? Durante el plazo de los 30 días. En el siguiente artículo, ¿verdad? En el siguiente artículo, el artículo 42, hay algo bien interesante de la prueba que no se da en otro tipo de procesos y es el vencimiento anticipado. Bueno, el periodo de prueba podrá declararse vencido cuando se hubieran recibido todos los medios de prueba ofrecidos. ¿Qué significa esto? Bueno, quiere decir de que si bien es cierto, tenemos un plazo de 30 días para presentar nuestros medios de prueba, eso no quiere decir que si antes de los 30 días ya se presentaron todos los medios de prueba, haya que esperar a que se cumplan los 30 días para seguir con el proceso. Es decir, entonces, que si tanto la parte actora como la parte demandada presentan sus medios de prueba que ofrecieron en sus respectivos memoriales antes de los 30 días, es decir, a los 3, a los 5, a los 10 o a los 15, ¿verdad? El tribunal puede continuar con el diligenciamiento del proceso y no esperar a que se venzan los 30 días, que es algo distinto a lo que se da en otras materias, ¿verdad? Que sí hay que esperar a que se venzan los 30 días. Acá no. Si ya tanto la parte actora como la demandada presentaron sus medios de prueba, se puede continuar con el diligenciamiento del proceso. Se continúa con el diligenciamiento del proceso. Imagínense ustedes que se abra prueba y en los primeros 3 días ya ambas partes presentaron sus medios de prueba. ¿Para qué esperar 27 días más? No. Hay que continuar si lo que se requiere es resolverle al administrado rápido su petición, su demanda. Y más si se trata de algo que va a satisfacer una necesidad apremiante del ciudadano. ¿Alguna duda respecto al tema de la prueba, mis amigos? ¿Alguna duda respecto al punto de la prueba? No, licenciado, muchas gracias. No, Milik. Bueno, continuamos entonces. El siguiente paso es la vista. ¿Qué es la vista? La vista, mis amigos, es una audiencia en la cual se van a exponer o se van a argumentar de mejor manera las aseveraciones que plasmamos en nuestra demanda o en nuestra contestación de demanda. Y vamos a exponer también por qué es necesario cada medio de prueba que ofrecimos y que presentamos en su momento. Lo vamos a detallar, lo vamos a exponer, lo vamos a ampliar, lo vamos a razonar de mejor manera. La vista, como les digo, es una audiencia que puede ser oral o puede ser escrita. Regularmente en contencioso administrativo es escrita, no es oral, porque si es oral hay que presentarnos al órgano jurisdiccional, ahí va a llegar la otra parte y ambos van a emitir sus argumentos de forma oral. Pero como en procesal administrativo ustedes se recordarán de que hablamos de que es un proceso privado, que no es abierto al público, ¿verdad? Que no hay medios, que no hay nadie más que esté ahí fuera del proceso observando. Regularmente se hace por escrito. Entonces, uno responde su vista, su audiencia por escrito, y ahí argumenta con mayor amplitud por qué está aseverando las cuestiones que está aseverando en el memorial de demanda o de contestación y el por qué es necesario cada medio de prueba que se ofreció y se presentó en el momento respectivo. Esto es lo que se hace en la vista. Esto es lo que se hace en la vista, argumentar de mejor manera, exponer de mejor manera. La vista, mis amigos, está regulada en el artículo 43 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Así que vámonos, por favor, al 43 de lo Contencioso Administrativo, por favor. Y vean bien lo que establece este artículo 43, que es bien poquito. Artículo 43, vista. Vencido el periodo de prueba, se señalará día y hora para la vista. Y eso es todo lo que establece la ley. No establece nada más, no nos establece plazo, nada más. Solo nos establece vencido el periodo de prueba, se señalará día y hora para la vista.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como la misma ley ya nos dio la guía de dónde irnos para poder complementar lo que aquí está establecido, pues entonces nos vamos al Código Procesal Civil y Mercantil. Bueno, el Código Procesal Civil y Mercantil en el artículo 196, por favor, vámonos al 196, regula lo relativo a la vista. Vamos, por favor, todos al 196 del Procesal Civil y Mercantil. Del Procesal Civil y Mercantil. En el 196 del Procesal Civil y Mercantil nos regula la vista. Ya establece, concluido el término de prueba, el secretario lo dará constar sin necesidad de providencia, agregará a los autos las pruebas rendidas y dará cuenta al juez. Bueno, el siguiente párrafo es el que nos interesa. El juez de oficio señalará día y hora para la vista, dentro del término señalado en la ley constitutiva del organismo judicial. ¿Cuál es esa ley? Ya no existe. La que existe ahora es la ley del organismo judicial. Le quitaron constitutiva hoy. Bueno, desde el 89 le quitaron constitutiva. Ahora es ley del organismo judicial. Recuérdense que el Código Procesal Civil y Mercantil es mucho más antiguo que la Constitución, que la ley del organismo judicial y que la ley de lo contencioso administrativo. Por eso es de que ahí regula ciertos nombres de leyes que ya no existen, que ahora se llaman de otra manera. Entonces, ley constitutiva del organismo judicial ya no existe. Lo que existe es la ley del organismo judicial. Bueno, continuemos con la lectura. La ley constitutiva del organismo judicial. Oportunidad en la que podrán alegar de palabra o por escrito los abogados de las partes y éstas si así lo quisieren. Bueno, acá, si se dan cuenta, en el 196 de último establece, la vista será pública, si así se solicitare. En procesal administrativo no procede, ¿verdad? Ustedes, en procesal administrativo no procede. Bueno, pero igual, acá no nos indican plazo, ¿verdad? Acá no nos indica plazo. Entonces tenemos que irnos a la ley del organismo judicial. Vámonos al artículo 142 de la ley del organismo judicial. Si se dan cuenta, prácticamente el 196 solamente nos está indicando cómo se va a realizar la vista, que puede ser oral o puede ser escrita, nada más. Entonces tenemos que irnos a la ley del organismo judicial para ver el plazo en el cual se otorga la vista. Y esto lo vamos a encontrar en el artículo 142 de la ley del organismo judicial. 142. Ojo, hay 142 y 142 bis. Vamos a enfocarnos en el 142, en el primero. Hoy, por favor, no se me vayan a perder. Se los digo porque en la sección anterior se andaban unos perdidos en el 142 bis. Pero bueno, artículo 142 de la ley del organismo judicial. Plazo para resolver, indica. Las providencias o decretos deben dictarse a más tardar el día siguiente de que se reciban las solicitudes. Los autos dentro de 3 días. Las sentencias dentro de los 15 días después de la vista. Y esta, es decir, la vista, se verificará dentro de los 15 días después de que se termine la tramitación del asunto. Es decir, después de la prueba. En este caso, entonces, después de la prueba, se realiza la vista en un plazo de 15 días. Por eso es de que acá en este esquemita le colocamos que son 15 días para la vista, porque complementamos lo que establece el Código Procesal Civil y Mercantil y lo que establece la ley del organismo judicial. Bueno, entonces mis amigos, la vista, como les digo, es una audiencia que se responde de manera oral o escrita y que sirve para argumentar o para ampliar las aseveraciones que ya colocamos en nuestro memorial de demanda o de contestación de la demanda y que también nos sirve para exponer el porqué de los medios de prueba que ofrecimos y que ya presentamos anteriormente. ¿Para qué presentamos cada una de, de los elementos de convicción que presentamos en su momento oportuno? Ahora bien, sustanciada la vista, sustanciada la vista,
puede hacer que el tribunal sienta que no tiene la amplitud de vida para poder resolver y puede emitir un auto para mejor fallar. No confundan el nombre auto para mejor fallar, que es en el proceso contencioso administrativo, con la resolución o las diligencias para mejor resolver de los recursos administrativos. No lo confundan esos nombres, por favor, tengan claro que ahorita solo estamos en la vía judicial y es auto para mejor fallar. El auto para mejor fallar es una resolución en la cual el Tribunal de lo Contencioso Administrativo se auto-otorga, fíjense, pues se auto-otorga un plazo para poder realizar ciertas diligencias y con ello ampliar el campo de conocimiento y poder resolver de una mejor manera. El auto para mejor fallar lo encontramos regulado en el artículo 44 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Vámonos al 44. Vámonos al 44. Solo en el 43 de la Ley de lo Contencioso, se me fue decirles y recordarles, en el 43, donde está la vista, hay que colocarle entonces la anotación que hay que ver el 196 del Procesal Civil y Mercantil y el 142 de la Ley del Organismo Judicial. Por favor, hagamos esa anotación. No se les vaya a olvidar, por favor, hacer esa anotación. 196 del Código Procesal Civil y Mercantil y 142 de la Ley del Organismo Judicial. Por favor, en el 43 de la Ley de lo Contencioso. Repito, en el 43 de la Ley de lo Contencioso, hacer la anotación que hay que ver el 196 del Procesal Civil y Mercantil y el 142 de la Ley del Organismo Judicial. Bueno, regresemos entonces a nuestro auto para mejor fallar. En el artículo 44 nos regula el auto para mejor fallar. Y ahí nos establece, transcurrida la vista, el tribunal podrá, es decir, que si lo estima conveniente, lo hace, si no, no. Si lo estima necesario, dictar auto para mejor fallar, por un plazo que no exceda de 10 días, para practicar cuantas diligencias fueren necesarias para determinar el derecho de los litigantes, indicando en dicho auto las que habrán de practicarse, las que se efectuarán con citación de parte. Es decir, entonces, que viene el tribunal, emite ese auto en el cual se auto otorga un plazo para realizar ciertas diligencias. Esas ciertas diligencias deben detallarse en ese auto para mejor fallar, en esa resolución deben detallarse y detallarse cuáles van a ser y cuándo se van a hacer, citando a las partes para que estén presentes. Si las partes no llegan, ya es cuestión de ellas. Pero el tribunal está cumpliendo con notificarles qué diligencias se van a realizar y cuándo se van a realizar. Y para realizar esas diligencias solamente tiene un plazo de 10 días. Puede ser de 2, puede ser de 3, puede ser de 5, de 8, sí, pero no puede ser más allá de 10 días. Así que no les extrañe de que de repente se encuentre un auto para mejor fallar de 5 días. Y está bien porque está cumpliendo, está dentro de los 10 días. No puede ir más allá de los 10 días. Eso es lo que establece la ley, que no exceda de 10 días. Por eso les digo que puede ser, ¿verdad? Puede ser de uno, de 2, de 3 o hasta 10, ¿verdad? Adelante, Jafet. Lick, pero como eso es en el mundo maravilloso del papel, en la realidad, ¿cuántos días más o menos o cuánto tiempo se lleva para resolver un auto para mejor fallar? O Regularmente se autootorgan los 10 días. Regularmente se autootorgan los 10 días. Es muy raro cuando se otorgan menos. Se van por los 10 días de una vez. No se va por las ramas, se van por los 10 días. Regularmente por los 10 días. gracias. Bueno, tenemos entonces nuestro auto para mejor fallar. Ya presentamos nuestros medios de prueba. Ya fuimos a nuestra audiencia, ya realizamos nuestra vista,
El tribunal se auto-otorgó el auto para mejor fallar. Lo que nos queda es la resolución final, la resolución de fondo, la sentencia. La sentencia, mis amigos, pues es muy particular también. Se emite en un plazo de 15 días y tiene algunas características especiales que vamos a platicar ahorita en unos segundos. La sentencia en el procesal, perdón, el contencioso administrativo, la encontramos regulada en el artículo 45. Que vámonos por favor al 45 de la ley de lo contencioso. Y ahí nos regula sentencia. La sentencia examinará en su totalidad la juridicidad del acto o resolución cuestionada. Otra vez nos damos cuenta que nos está enfatizando la ley que lo que va a examinar es la juridicidad. Y esto tiene relación con lo que hemos mencionado y con lo que hemos marcado ya en el artículo 221 de la Constitución, en donde establece que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo va a examinar la juridicidad del acto o resolución cuestionada. ¿Verdad? ¿Se recuerdan? Que ya lo hemos mencionado. Bueno, continuando con la lectura. Resolución cuestionada. Pudiéndola, fíjense pues lo que puede pasar con la resolución o con el acto que estamos impugnando. Revocar, confirmar o modificar el acto o la resolución. Esas tres circunstancias pueden pasar con lo que estamos impugnando. Se puede revocar, es decir, se puede echar para atrás. Se puede confirmar, quedar como está, o se puede modificar. O se puede modificar. ¿La puede anular? No. No, ¿verdad? No aparece ahí la anulación como tal. Solo la puede revocar, confirmar o modificar. Eso es lo único que puede pasar con el acto que nosotros hemos impugnado y que nos fuimos hasta esta vía judicial para tratar de resolver esa pugna que tenemos con la administración. Ahora bien, no me imagino que en las leyes o en el ejemplar de la ley de lo contencioso que ustedes tienen ahí a la mano, les aparece todavía una parte que fue declarada inconstitucional, que está marcada, ¿verdad? Me imagino que sí. Si no la tienen, pues ahorita vamos a platicar un poquito de ello, que no es mayor cosa, pero era importante en su momento. Fíjense pues lo que establecía, porque esto quedó sin efecto. Después de confirmar o modificar, vean lo que establecía. Sin que el tribunal esté limitado por lo expresamente impugnado o el agravio invocado. ¿Qué quería decir esto? Quería decir que el tribunal podía ir más allá en su resolución. Que si nosotros estábamos pidiendo que se quedara una resolución, ¿verdad? Que se quedara sin efecto una resolución, el tribunal podía ir más allá y no solamente indicarle al órgano administrativo dejar sin efecto la resolución, sino incluso emitir algunas medidas de mitigación o algunas medidas de seguridad, etcétera. Sin embargo, esto fue declarado inconstitucional de una manera maliciosa, ¿verdad? Fue declarado inconstitucional, lo dejaron fuera del ordenamiento. Igual que lo que estaba regulado en el artículo 46, que a ustedes les aparece ahí artículo 46 derogado, porque fue declarado inconstitucional. El artículo 46, fíjense mis amigos, bien interesante, establecía pues una especie de sanción para los funcionarios o para los servidores públicos que incumplieran con la ley de lo contencioso administrativo. Pero de nuevo, también de una manera maliciosa fue declarado inconstitucional este artículo, que era muy importante ustedes. Si esta frase del 45 y este artículo 46 siguieran vigentes, podría ser otra cosa la administración pública en nuestro país. De verdad, podría ser otra cosa la administración pública en nuestro país. Pues bien, ahora, si ustedes se dan cuenta,
En el 45 que acabamos de leer, que es la sentencia, tampoco nos establece un plazo para emitir la sentencia. Entonces tenemos que hacer el mismo ejercicio que hicimos para la vista. Remitirnos al procesal civil y mercantil primero, ¿verdad? En el 198. Vamos primero al procesal civil y mercantil, 198. Ahí nos regula la sentencia. Efectuada la vista o vencido el plazo del auto para mejor fallar, fíjense, pues son dos momentos, es decir, después de la vista o después del auto para mejor fallar. ¿Por qué regula los dos momentos? Porque recuérdense que el auto para mejor fallar es optativo del tribunal. Puede que lo necesite o puede que no lo necesite. Si no lo necesita, ¿para qué lo va a otorgar? Después de la vista se empiezan a contar los días para emitir la sentencia. Ahora bien, si emite el auto para mejor fallar porque si lo necesita, después del auto para mejor fallar, se empiezan a contar los días para emitir la sentencia. Bueno, efectuada la vista o vencido el plazo del auto para mejor fallar, se dictará la sentencia conforme a lo dispuesto y otra vez nos establece en la ley constitutiva del organismo judicial, que ahora se llama ley del organismo judicial. Y tampoco nos establece el plazo, solo algunas circunstancias. Entonces regresamos otra vez a la ley del organismo judicial, artículo 142, plazo para resolver. Las providencias o decretos deben dictarse a más tardar al día siguiente de que se reciban las solicitudes. Los autos dentro de 3 días. Las sentencias, las sentencias dentro de los 15 días después de la vista. Ojo. En la ley del organismo judicial nos está estableciendo que la sentencia debe ser o debe emitirse 15 días después de la vista. Pero como acá tenemos auto para mejor fallar, ahí donde complementamos entonces lo que regula el 198. Que si hay auto para mejor fallar, la sentencia o los 15 días para emitir la sentencia se van a empezar a contar después del auto para mejor fallar. La sentencia, de acuerdo a lo que regula la ley de lo contencioso administrativo, tiene algunos efectos que están regulados a partir en el artículo 47 y 48. Vámonos, por favor, al artículo 47 y 48 de la ley de lo contencioso administrativo. Bueno, no se les olvide que al artículo 45 de la ley de lo contencioso, hay que hacerle la anotación que hay que ver el 198 del procesal civil y mercantil y el 142 de la ley del organismo judicial. No se les olvide, por favor, hacer esa anotación. Esas anotaciones sirven de mucho en los exámenes, ustedes, de verdad, sirven de mucho para que no vayan tan perdidos. ¿Oye? Bueno, en el artículo 47 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, nos establece la remisión de antecedentes. Fíjense pues lo que va a suceder. Firme la resolución que puso fin al proceso, se devolverá el expediente al órgano administrativo con certificación de lo resuelto. Es decir entonces que este expediente que trasladó el órgano administrativo acá en este segundo paso de antecedentes, ¿verdad? Donde se pide el expediente del informe circunstanciado, se le va a devolver al órgano administrativo. Y se le va a devolver con certificación de lo que se resolvió en la sentencia. Entonces se devuelve el expediente con certificación de lo resuelto. Y se le devuelve para que lo ejecute, para que lo cumpla. Por eso es que se le certifica y se le indica, mire, se resolvió revocar, se resolvió confirmar o se resolvió modificar el acto que había sido impugnado. Ahora bien, ahora bien, ¿qué pasa si a pesar de que se resuelve el proceso contencioso administrativo y se remite al órgano administrativo el expediente junto con la certificación de lo que se resolvió, que era revocar, por ejemplo, el acto, y aún así, ¿verdad? Y aún así, el órgano administrativo no lo ejecuta, no lo observa?
Vamos a ver qué pasa. Eso está en el artículo 48 de la ley de lo contencioso, el cumplimiento. Fíjense por lo que establece. La sentencia señalará un plazo prudencial al órgano administrativo que corresponda para que ejecute lo resuelto. Es decir, entonces, que no solo se devuelve el expediente con la certificación de lo resuelto, sino que en lo resuelto se le indica un plazo para que ejecute lo que se está resolviendo, ¿verdad? Para que ejecute lo que se está resolviendo. Continuamos con la lectura. Segundo párrafo del 48. La sentencia es ejecutable en la vía de apremio ante los tribunales competentes del ramo civil o ante la competencia económica coactiva según sea el caso. Bueno, entonces, ¿verdad? Si ya hay una sentencia, si ya hay una resolución y un plazo para que se ejecute lo resuelto en la sentencia y no se hace de esa manera, la sentencia nos sirve como título ejecutivo, digamos, ante la vía de apremio civil. Y por eso es importante entonces que prestemos mucha atención a los juicios ejecutivos de nuestro curso de Derecho Procesal Civil. Y por eso es que ustedes se dan cuenta que los últimos pasos de este proceso contencioso administrativo es prácticamente lo mismo que el juicio ordinario civil. Y por eso es de que es muy cierto lo que aseguran algunos autores de derecho administrativo, de que realmente el contencioso administrativo está más pegado a un proceso civil que de a una cuestión administrativa como tal. Si se dan cuenta, después de la prueba es exactamente lo mismo que un juicio ordinario civil. Exactamente lo mismo. Los mismos plazos, los mismos pasos, etcétera. ¿Dudas, mis amigos? ¿Dudas? ¿Dudas, dudas o preguntas? Adelante, Gerardo. ¿Qué tal, Lick? Buenas noches. Yo le tenía... Era solo si me había mencionado sobre, no sé si era en el artículo 47 o una citación de artículos o algo así o anteriormente. Esas no, es que anteriormente al último que había dicho unos artículos, pero no los llegué a anotar. Disculpe. Bueno, en el 45 de la ley de lo contencioso hay Ajá. que anotar que tenemos que observar el 198 y el 140. El 198 del procesal civil y mercantil y el 142 de ley del organismo judicial. Ajá. Esos eran, ¿no, verdad? No sé si a eso se refiere. De ahí ya no mencionamos artículos de otras leyes, nos fuimos solo en la ley de lo contencioso. Y después proseguimos con bueno, con lo de lo acontecido, lo de ejecución y el cumplimiento, ¿verdad? El 48. Exactamente. Entonces sí estoy bien. Gracias, gracias, licenciado. Muy bien. ¿Más dudas, mis amigos? Más dudas, más dudas, más preguntas. Licenciado, buenas noches. Lick, Adelante. Bueno, primero me aparece el usuario como López Susan, no sé quién es. Sí, Adelante. perdón, es que no le pude cambiar el nombre. Eh, Licenciado, en el 44, que es el auto para mejor fallar, solo la primera línea me confunde un poco, dice transcurrida la vista. Ahí tiene que terminar la vista para poderse dar la audiencia para el auto. Correcto. Es decir, después de que realizamos nuestra vista, que como les dije es una audiencia, ¿verdad? Hasta después que se realiza esa audiencia, el tribunal no puede emitir un auto para mejor fallar, hasta que haya cumplido con ese paso. Si no ha cumplido con ese paso, no puede decir el tribunal, miren, necesito hacer más diligencias. No, hasta que cumpla con la vista. Antes no se puede. Muy bien, gracias, licenciado. Muy bien. Adelante a Marely. Buenas noches, licenciado. Fíjese que yo tengo una consulta, pero es sobre la asignación. No sé si puedo platicar con usted cuando termine la clase. Vaya, muy bien. Miren, de hecho, Gracias. yo estoy viendo varios compañeros que me hablaron, son como 7, 8 compañeros.
Ya platiqué en control académico, quedaron de avisarme hoy, yo espero que sí, pero de todas formas platicamos ahí después de la clase. Bueno, adelante, Jafet. Disculpe, me llamó la atención aquí cuando en el cuadrito de sentencia que dice que es ejecutada en la vía de premio o económico coactiva según el caso. Correcto. Ujú. Eh, Corríjame si me equivoco, económico coactivo es más o menos cuando son impuestos. No, no necesariamente impuestos. Lo que pasa es que la vía económico-coactiva, que la vamos a conocer también en la última unidad del curso, es el proceso que se lleva por parte del Estado para requerir el pago de algo que se le debe, no necesariamente impuestos. Puede ser una sanción económica por alguna auditoría, etcétera. Puede ser impuestos o puede que no sea impuestos, pero es algo que se le tiene que pagar al Estado. Ah, el Estado contra, digamos, contra un particular, Contra un digámoslo así. particular o contra un servidor público. En cambio, aquí en la contencioso administrativo es digamos, la persona individual contra el Estado. Exactamente. Por Gracias. ejemplo, eh, que a un servidor público vienen, le hacen una auditoría, determinan de que hay alguna falencia, le imponen una sanción económica, no la quiere pagar, se oponen, se van hasta el proceso contencioso administrativo y ahí le resuelven que al final sí queda firme la sanción de auditoría y que tiene que pagar. Entonces, y a pesar de eso no paga, la sentencia del proceso contencioso administrativo le sirve al órgano administrativo para cobrarle en la vía del económico coactivo. Ok, gracias. Muy bien. Muy bien, adelante, Carlos. Licenciado, buenas noches. Dos situaciones referente a lo que acaba de mencionar el compañero, que es de lo económico coactiva. Usted hacía referente al tipo de auditorías. Eso puede ser por parte de la Contraloría, al momento que van a Sí, auditar alguna entidad pública y dejan los hallazgos, para correcto. que en la situación usted tiene que pagar esos hallazgos al momento de que usted desee cambiarse de institución, por decirlo así, le requieren el finiquito, que es donde usted sale que no tiene ningún tipo de hallazgo, ningún tipo de eso, competencia económico o coactivo, por decirlo así. Ujú. Y Correcto, sí. y la otra cuestión es sobre el artículo 48 del cumplimiento, donde dice que la sentencia señalará un plazo prudencial. Ese plazo no está estipulado de decir cuántos días o ellos ahí deciden. No, ahí se atiende a la razón del hecho y a los razonamientos que realiza el tribunal. Pero si no hay un artículo en el cual se establezca, miren, son 5, son 10, son 30, son 3 meses. No hay, no hay porque va a depender mucho del caso que sea, ¿verdad? Imagínense que se refiere a algo, por ejemplo, de construir una obra. No le pueden decir, mire, construyale en un mes, si el tiempo no va a ser el necesario o el suficiente. Entonces se atiende a al tipo de asunto que se trate. Gracias, Lick. ¿Más dudas, mis amigos? ¿Más dudas, más dudas? Muy bien. De no ser así, entonces, yo espero saludarlos el próximo jueves. El jueves vamos a tener una actividad ahí mera especial, pero nos va a servir de mucho para el tema de su segundo parcial. Hoy les vamos a explicar bien el día jueves de qué se va a tratar, pero sí espero que le pongamos atención y que desarrollemos ahí la actividad de una buena manera. Hoy. Bueno, mis amigos, entonces los dejo por acá. Que tengan una excelente noche, que sigan teniendo una bendecida semana y espero saludarlos el próximo jueves. Hoy, Dios nos los bendiga y buen provecho. Felicidades, licenciado. Buenas noches, Buenas noches. licenciada.